Mi novio descubrió mi perfil de Tinder y en vez de entender que necesitaba más amigos, creó un perfil falso y me engañó para que me vea con él en un motel. Él llevó a mis padres. No es justo cómo me hizo quedar como la mala. La gente simplemente no entiende. Llevaba 5 años con Ethan, y si bien al principio éramos la pareja perfecta, el último año se había convertido en un tormento de críticas constantes y desatención emocional. Él se había transformado en el crítico constante, siempre señalando mi supuesta falta de ambición, mi desorden en el estudio o el simple hecho de que mis amigos no eran lo suficientemente intelectuales para su gusto refinado. Vivía en una prisión dorada donde se me permitía existir siempre y cuando fuera un reflejo perfecto de su ideal corporativo. Era asfixiante, un silencio emocional más ruidoso que cualquier discusión. Cuando intentaba hablar con él sobre la distancia que sentía, me daba palmaditas en la cabeza como si fuera una mascota y me decía que dejara de ser tan dramática y me enfocara en mis proyectos serios. El Tinder nunca fue un acto de traición, sino un grito de auxilio. Yo necesitaba validación, la clase de validación que te hace sentir que, a pesar de lo que dice tu pareja, todavía eres interesante y deseable. Un perfil no es una infidelidad, es una investigación, una prueba de mercado de tu propio valor personal cuando tu pareja te ha hecho sentir que vales menos que el inventario de su oficina. Así que, una tarde, mientras Ethan estaba absorto en sus hojas de cálculo y la indiferencia invadía la sala, descargué la aplicación. Puse una foto de mis vacaciones de hace 2 años, cuando aún sonreía de verdad, y en la biografía fui clara, buscando conexiones genuinas y estimulantes. Mi justificación era cristalina, no iba a engañar a nadie, solo iba a conversar. Yo no buscaba cuerpos, buscaba mentes que me hicieran sentir viva. Si Ethan no era capaz de suplir esa necesidad básica humana de sentirse visto y apreciado, entonces yo tenía el derecho fundamental de buscarlo en otra parte, siempre y cuando mantuviera el límite físico. Este pensamiento me liberó inmediatamente de la culpa. ¿Cómo podía ser moralmente incorrecto buscar una pizca de felicidad cuando mi hogar se había convertido en una zona de guerra emocional? Por un instante, una voz en mi cabeza susurró que debería haber terminado la relación primero. La callé de inmediato. Era ridículo. Su reacción desproporcionada a cualquier problema era el verdadero obstáculo, no yo. Los matches comenzaron a llegar, y fue un torrente de atención embriagador. Sentir el subidón de serotonina al saber que 10, 20, 50 personas pensaban que eras atractiva o interesante era el antídoto perfecto para el veneno que Ethan me inyectaba a diario. Era mi terapia clandestina. Me sentía más productiva, más alegre, y hasta me atrevo a decir que la chispa regresó a mi vida. Si Ethan hubiera sido más observador, se habría dado cuenta de que, paradójicamente, el hecho de estar en Tinder me estaba haciendo una mejor pareja al reducir mi resentimiento. Era un ganar-ganar. La gente puede juzgarme por la aplicación, pero no ven el cuadro completo. Yo solo estaba tratando de encontrar un puñado de personas con las que reírme, con las que pudiera discutir un libro o un concepto artístico sin que me dijeran que era una pérdida de tiempo. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y él estaba demasiado ocupado con sus propios proyectos para darse cuenta de que ese vacío se estaba volviendo insoportablemente grande. Mi primer desliz, mi primer verdadero error, fue no darme cuenta de que Ethan estaba prestando mucha más atención a mi teléfono de lo que nunca prestó a mis ojos. Fue en medio de esa marea de validación que apareció Leo. Su perfil era simple, con fotos un poco borrosas y descripciones vagas sobre ser un alma sensible que valoraba la discreción. En el contexto de los otros chicos musculosos que solo mandaban emojis de fuego, Leo era un oasis. Empezamos a hablar de poesía, de la presión de la sociedad y de lo agotador que era tratar de cumplir con expectativas ajenas. Él me entendía a un nivel que Ethan nunca había rozado. Leo me dijo, parece que vives en una jaula de oro, Elara, pero tienes alas que esperan ser usadas. Esas palabras se sintieron como un permiso, una absolución. La conexión con Leo se volvió intensa, casi obsesiva. Nos enviábamos mensajes a todas horas, planeando escenarios hipotéticos donde podíamos ser libres. Le contaba los detalles más íntimos de cómo Ethan me criticaba por mi manejo del dinero o por mi incapacidad para vestirme para el éxito, y Leo me respondía con calma, asegurándome que la ambición de Ethan era tóxica y que yo era perfecta tal como era. Mientras tanto, en casa, Ethan notaba que yo estaba pegada al teléfono. Sus preguntas sobre con quién hablaba sonaban a paranoia, no a preocupación. Yo respondía con evasivas frías, diciendo que eran colegas de un nuevo proyecto o mensajes de grupo de mi familia. Las mentiras se volvieron necesarias, como respirar en un ambiente enrarecido. Cuando Ethan me preguntó una vez por qué sonreía tanto al mirar mi teléfono, le eché la culpa, le dije que era horrible que sospechara de mí y que su falta de confianza era la verdadera señal de que nuestra relación estaba rota. Le grité, tus críticas me han destrozado la autoestima, y ahora ni siquiera me permites tener conversaciones inocentes sin que pienses lo peor.
Al verlo encogerse ligeramente, me sentí justificada. Me dije a mí misma, él me está forzando a mentir con su comportamiento controlador. Leo, ese alma sensible, empezó a presionar para vernos. Inicialmente propuso una cafetería, pero yo estaba aterrada de ser vista por alguien que conociera a Ethan. Mi necesidad de discreción no era para proteger a Ethan de la verdad, sino para protegerme a mí misma del juicio de un mundo que no entendía mi sufrimiento. Le expliqué a Leo mis miedos, y él fue maravillosamente comprensivo. Me dijo que quería que nuestro primer encuentro fuera especial, sin interrupciones. La conversación cambió de un café a un lugar más privado. Fue Leo quien sugirió un pequeño motel discreto en las afueras. Me argumentó que era la única forma de asegurar que nadie de la ciudad nos viera, ni mis amigos, ni sus amigos, ni la pesada sombra de Ethan. Fue un argumento tan lógico y considerado que cualquier pequeña protesta que mi conciencia intentó levantar fue aplastada de inmediato. Yo no estaba yendo a cometer una traición, estaba yendo a un santuario de privacidad. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y el costo de esa discreción era una ubicación menos glamorosa, pero más segura para mi alma frágil. El compromiso con el motel fue el punto de no retorno, pero en mi mente, la moralidad de la situación ya estaba sellada, la culpa recaía en Ethan. Si él me hubiera dado la calidez y el respeto que merecía, el motel no habría sido necesario. Elegí un viernes por la noche. Le dije a Ethan que me iba a un retiro de fin de semana con Clara y otras amigas para desconectarme y encontrar mi centro, algo que él siempre había ridiculizado. Noté el ligero parpadeo en sus ojos, una sombra de algo que pudo haber sido sospecha o, más probablemente, un alivio por tener la casa para él solo. Su aparente indiferencia reforzó mi decisión. Esa mañana me preparé meticulosamente. No por Leo, sino por mí. Me puse un vestido que Ethan odiaba, demasiado escotado, me dijo una vez, para alguien que no estaba en un club de mala reputación. Sentir esa tela en mi piel era un acto de desafío silencioso. Me miré al espejo y vi a una mujer que por fin estaba recuperando su agencia, dejando de ser la sombra sumisa de su novio crítico. Me envié mensajes a Clara, fingiendo que estábamos a medio camino, solo para tener una coartada sólida. Sentía la adrenalina de la fuga. En el coche, en lugar de sentir vergüenza, sentí una justificación profunda y casi espiritual. Este encuentro era necesario. Necesitaba que alguien, aunque fuera un desconocido, reafirmara mi valor antes de tomar la decisión lógica de terminar con Ethan. Estaba utilizando a Leo como una herramienta de sanación emocional, y si eso implicaba ir a un motel, era un sacrificio necesario para mi salud mental. Ethan me había empujado a esta esquina, y ahora yo tenía que jugar las cartas que él me había forzado a tomar. Leo me había enviado el número de la habitación y me había dicho que la llave estaría debajo de la alfombra. Me parecía un poco teatral, pero lo atribuía a su sensibilidad y su deseo de mantener el encuentro como algo íntimo y fugaz. El cartel de neón del motel parpadeaba erráticamente, proyectando sombras verdes y rojas sobre el asfalto mojado. Era feo, sí, pero prometía la libertad, y eso lo hacía hermoso. Respiré hondo, abrí el coche y avancé hacia la puerta. Mis dedos temblaron, pero no por la culpa, sino por la emoción de la rebelión. Cuando llegué a la puerta de la habitación 204, sentí un momento de profunda paz. Este era mi acto de liberación. Agarré la llave fría y la giré, cerrando los ojos por un instante para saborear la anticipación. La gente tiene que entender que mi intención no era destruir nada, sino construir algo nuevo para mí. El engaño no es un fin en sí mismo, es una consecuencia directa del abandono. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y si el destino de ese vacío era la habitación 204, ¿quién era yo para negarme a la oportunidad de sanar? Abrí la puerta y la escena tardó unos 3 segundos en registrarse completamente en mi cerebro. El olor a ambientador barato y desinfectante llenaba el aire. La luz estaba baja. No estaba Leo. Estaba Ethan, de pie en medio de la habitación con una expresión que no era de dolor, sino de fría superioridad, sosteniendo mi teléfono de respaldo con la conversación de Tinder abierta en la pantalla. Sentí un vuelco en el estómago, pero fue rabia lo que me golpeó primero, no pánico. Había estado espiándome. Había violado mi privacidad para orquestar este circo. ¿Esperabas a alguien más, Elara? Su voz era plana, sin emoción, lo que la hacía aún más sádica. Empecé a gritar, no a disculparme, sino a atacarlo. ¿Cómo te atreves? Esto es acoso. Has estado stalkeándome. Mis manos temblaban mientras señalaba el teléfono, el arma de su traición. Él sonrió, un gesto pequeño, terrible, y me mostró el perfil de Leo. Me explicó que lo había creado hacía una semana, después de encontrar un historial de la aplicación en mi tableta. Me dijo que todo lo que Leo había escrito, cada palabra de consuelo y comprensión, había sido solo una trampa diseñada para exponerme. Mi mente estaba en cortocircuito. No por mi error,
sino por la magnitud de su engaño. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Cuántas horas había dedicado a fingir ser el hombre sensible que yo necesitaba, solo para destruirme? Su crueldad superaba cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Justo cuando intenté argumentar que la traición era suya por revisar mis dispositivos, la habitación se llenó de repente de gente. La puerta del baño se abrió, y de allí salieron mis padres. Mi madre, Patricia, se llevó la mano a la boca, y mi padre, Richard, simplemente se quedó inmóvil, con una expresión de piedra en el rostro. Ethan había calculado cada detalle con una frialdad enfermiza. Les había dicho a mis padres que teníamos una emergencia familiar en este motel, que necesitaban ser testigos de algo crucial para el futuro de su hija. Ahora estaban aquí, testigos de la humillación más abyecta que se me podía infligir. La vergüenza me consumió, pero de nuevo, se transformó inmediatamente en indignación. Ethan no solo quería terminar, quería destruirme socialmente. Mi padre fue el primero en hablar. Elara, ¿qué has hecho? Su voz no era de rabia, sino de profunda decepción, lo cual era 1000 veces peor. Intenté explicar, balbuceando, papá, esto no es lo que parece. Ethan me engañó. Él es el acosador. Yo solo quería hablar con alguien, él sabe lo solo que me siento. Pero mi voz se ahogó en las lágrimas de la rabia. Ethan simplemente levantó la mano y les dijo, con calma profesional, ella iba a consumar una infidelidad en este mismo momento. No hay excusas. Y en ese instante, en esa escena perfectamente escenificada de un drama macabro, la narrativa de Ethan se impuso. Yo era la traidora, la depravada, él, el pobre hombre engañado. La salida del motel fue un paseo por la vergüenza, con el silencio de mis padres pesando más que cualquier grito. Mi madre lloraba en el asiento trasero, y mi padre conducía rígidamente. No me permitieron conducir, y ni siquiera me miraron. Cuando intenté hablar, mi padre me cortó con una voz helada que nunca había escuchado. No digas nada, Elara. Ya has dicho suficiente con tus acciones. En ese momento, comprendí que Ethan no solo me había atrapado, sino que me había aislado de la única red de apoyo que creía incondicional. Llegué a casa, recogí una maleta al azar y salí sin decir una palabra a Ethan, que me miraba desde el umbral con una expresión de triunfo que me quemó el alma. Me refugié en casa de Clara, una vieja amiga que, pensé, al menos no me juzgaría tan duramente. Ella me ofreció el sofá y me escuchó mientras yo le contaba mi versión, enfatizando la crueldad metódica de Ethan, sus años de críticas y cómo su venganza había sido un acto de sadismo. Claro que me había enrollado con otro chico, pero, ¿era eso peor que una conspiración para humillarme delante de mis padres? Definitivamente no. Mi argumento era simple, mi error fue una respuesta emocional a la negligencia crónica, su reacción fue un acto de malicia premeditada. Si alguien merecía el castigo, era él, el manipulador que había abusado de la confianza de sus suegros y la mía para montar esta farsa. Él había usado el Tinder como excusa para llevar a cabo una vendetta que probablemente había estado planeando durante meses. No se trataba de amor. Se trataba de control y castigo. La gente en Reddit verá el titular, infiel descubierta en un motel. Y me condenarán. Pero yo veo la verdad. Mujer desesperada por la conexión emocional es atrapada por su novio sociópata y humillada públicamente por sus propios padres. Es una distinción crucial. Mi uso de Tinder fue una búsqueda de una vida mejor, la venganza de Ethan fue la destrucción de esa posibilidad. Él se aseguró de que yo no solo perdiera la relación, sino mi reputación, mi dignidad y la confianza de mi familia. Ahora estoy aquí, sentada en el sofá de Clara, con mi vida reducida a una maleta. Me siento profundamente injustificada. El peso de la humillación es enorme, y me lo ha impuesto un hombre que me hizo creer que era el problema cuando, en realidad, él era la causa. La gente puede pensar que soy la mala, pero no ven lo que estaba haciendo, ni por qué. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y me ha castigado por buscar algo de luz en la oscuridad que él mismo había sembrado. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 4590. Tu capacidad para retorcer la realidad es verdaderamente asombrosa. Te atreves a poner, amigos, en el título cuando admites que el propósito era la validación emocional y la prueba de tu valor. Hablas de la crueldad de Ethan por humillarte, pero minimizas el hecho de que planeaste encontrarte con un extraño en un motel para probablemente ser infiel físicamente, lo cual es la definición de traición en una relación monógama. El hecho de que te hayas centrado más en el trauma de la humillación pública que en el reconocimiento del daño que estabas a punto de causar demuestra que tu indignación es puramente egoísta. Él te expuso por una traición activa, tú le llamas acoso. No, querida. Le llamas consecuencias. La frase constante de que él te obligó a hacerlo es la justificación más clásica y hueca de un tramposo. Usuario anónimo 9118.
Me parece fascinante cómo logras pintar a tu pareja como un sociópata manipulador, solo porque reaccionó de manera desproporcionada a tu traición. Analicemos tu lógica. Te sientes desatendida, así que en lugar de comunicarte, propones terminar o buscar terapia, decides abrir un perfil de citas para buscar un alma sensible y, cuando esa búsqueda culmina en una reunión en un motel de mala muerte, ¿te sorprende que él no vea el lado platónico y social de todo esto? La verdad es que Ethan llevó a tus padres porque sabía que ninguna excusa tuya sería creíble, y tenía razón. Si la preocupación principal en tu mente al entrar al motel era recuperar mi agencia, y no, mi novio va a estar destrozado si hago esto, entonces la relación ya estaba muerta por tu parte. Usuario anónimo 3033. Si tu novio era tan horrible, tan crítico y tan asfixiante, la decisión lógica, como dices, era empacar tus cosas e irte. La decisión ilógica y moralmente cuestionable fue engañarlo activamente mientras seguías disfrutando de las comodidades de la vida que compartían. Querías tener tu pastel, comértelo y además coquetear con otros hombres para sentirte mejor contigo misma, y todo sin consecuencias. Tu intento de transferir el 100% de la culpa al vacío que él creó, es psicológicamente pobre. Los adultos son responsables de su propia felicidad y de cómo responden a las carencias de una relación. Usar a otro hombre, y luego a tus propios padres, como herramientas en tu guerra personal es el verdadero acto de crueldad aquí. Respuesta de OP, Elara. Es increíble la miopía de la gente que solo ve blanco o negro. Ustedes se enfocan en la palabra motel y se olvidan de los años de abuso emocional. ¿Cómo puedo yo ser la mala por buscar consuelo en un momento de desesperación, mientras que Ethan, el que montó un escenario de humillación pública, queda como un héroe? Mi vida estaba siendo destruida lentamente por sus críticas y su desprecio. La gente que no ha pasado por eso no entiende que, a veces, la supervivencia emocional requiere medidas desesperadas. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y si eso implica tener que justificarme ante extraños anónimos que solo ven el titular sensacionalista, pues lo haré. Me da igual si me creen. Lo que importa es que él no tenía derecho a hacer esto. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde esa noche de pesadilla, y me he atrincherado en el sofá de Clara. La situación con mis padres es insostenible. Les he llamado al menos 10 veces, tratando de razonar con ellos, de explicarles que Ethan manipuló las circunstancias, que les mintió sobre la emergencia familiar, solo para avergonzarme. Mi padre, Richard, finalmente contestó el teléfono, pero su tono era de cemento frío. Me dijo que la evidencia es irrefutable y que hasta que yo no asumiera la responsabilidad de mis acciones, no había nada de qué hablar. ¿Asumir responsabilidad por qué? ¿Por buscar un hombro amigo? Es su lealtad ciega a la narrativa de Ethan lo que realmente me duele. He pasado días leyendo sus comentarios aquí, y mi indignación no ha hecho más que crecer. Ustedes, al igual que mis padres, han sido engañados por la narrativa del pobre hombre traicionado. ¿No ven que Ethan es el crítico constante? ¿No ven que usaba el dinero como palanca y la ambición como arma? Anoche, Clara me vio llorar, más de rabia que de tristeza, lo admito, y traté de explicarle mi perspectiva. Le recordé todas las veces que Ethan me hacía sentir estúpida en público por no saber de inversiones o por elegir un vino barato. Le dije, él me enseñó a no confiar en mí misma. ¿Cómo esperan que sea honesta con él cuando me siento constantemente juzgada? Clara se limitó a sentir incómoda y cambiar de tema. Incluso mis amigos están cayendo en su trampa. Intenté una táctica diferente para exponer a Ethan ante Clara. Le dije que él era tacaño, que nunca me compraba flores a menos que tuviera que enmendar un error grave, y que la mitad de las veces, el regalo terminaba siendo una estantería que yo tenía que armar. Le dije que esa noche en el motel él no parecía herido, parecía satisfecho, un director que había terminado una obra magistral. Le supliqué a Clara que contactara a Ethan, que le dijera que su venganza era desproporcionada y que si seguía así, yo consideraría acciones legales por acoso y humillación pública. Clara me miró con una expresión extraña y dijo, muy suavemente, Elara, creo que necesitas espacio para reflexionar, no para seguir peleando. Me frustra profundamente que nadie pueda ver mi punto de vista. Parece que si eres mujer y sientes la necesidad de la validación externa, automáticamente te conviertes en la villana. Si un hombre se siente desatendido, se va a un bar o se compra un coche. Yo busco una conexión mental, y soy condenada al ostracismo. Incluso el hecho de que Ethan me arrastrara a ese motel, ese detalle asqueroso de la habitación, es prueba de que su intención nunca fue salvar la relación, sino simplemente infligir el máximo dolor posible. ¿Por qué el dolor que él me infligió no cuenta? La situación con Clara se está volviendo tensa. Ayer me preguntó si iba a empezar a buscar un trabajo o si pensaba quedarme indefinidamente en su sofá. Me pareció tan cruel, tan insensible. Le respondí que cómo podía esperar que yo fuera productiva cuando mi vida acababa de ser dinamitada por un sociópata. Le recordé, por enésima vez,
que si Ethan hubiera sido un compañero decente y me hubiera valorado, nada de esto habría pasado. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y ahora, incluso mi amiga está priorizando su comodidad sobre mi recuperación emocional. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 1701. El hecho de que estés usando el vacío que él creó, para justificar todas tus acciones, incluso ahora que tu amiga Clara te está dando techo, demuestra que tu mecanismo de defensa es inquebrantable. Intentaste manipular a Clara para que fuera tu agente de relaciones públicas ante Ethan, y cuando ella te dio un consejo sensato, necesitas reflexionar, la acusaste implícitamente de insensibilidad y de ser desleal. La única persona en esta historia que está priorizando su comodidad sobre cualquier principio moral eres tú. Nadie discute que Ethan haya sido un mal novio, el crítico constante, pero ser un mal novio no es una licencia para la infidelidad. La desproporción de su venganza no hace que tu traición desaparezca, solo te da una nueva excusa para victimizarte. Usuario anónimo 6005. Tu obsesión con el motel, el coche barato o las estanterías de IKEA que él te daba, son distracciones infantiles. Nadie piensa que Ethan es un santo, es un hombre que te engañó para exponer una traición que tú habías iniciado. Punto. Lo que es preocupante es tu total incapacidad para ver que tus padres están avergonzados porque te encontraron a punto de acostarte con un desconocido. No se trata de si Ethan es tacaño o no, se trata de tu compromiso. Estás luchando desesperadamente por la batalla equivocada. La batalla no es sobre quién es más cruel, es sobre quién rompió el pacto fundamental. Fuiste tú. El hecho de que estés intentando presionar a Clara para que te defienda solo va a garantizar que pierda su amistad también. Usuario anónimo 2022. Creo que necesitas escuchar esto. Tu novio descubrió tu intento de engañarlo. Él respondió con una humillación extrema. Ambos son tóxicos, pero solo uno de ustedes estaba buscando a un amante en Tinder mientras estaba en una relación. El argumento de que me hacía sentir estúpida, así que busqué validación, es un círculo vicioso tóxico. Si él te critica, lo dejas. No lo usas para justificar tu infidelidad emocional y física casi consumada. Estás tan centrada en que Ethan no tenía derecho a hacer esto, que te olvidas de que tú no tenías derecho a hacer lo que estabas haciendo. Respuesta de OP, Elara. Es fácil para ustedes hablar desde su pedestal moral. Por supuesto que estoy obsesionada con la humillación, porque fue el único acto de violencia real en esta historia. Yo estaba buscando hablar. Él estaba buscando destruirme. Y sí, si Ethan no fuera tacaño, quizás mi necesidad de sentirme valorada se habría aliviado con un simple gesto de cariño, pero él no me dio nada. Y en cuanto a Clara, claro que me frustra su pasividad. La lealtad no es juzgar. La lealtad es apoyar a tu amiga cuando está rota, y en lugar de eso, me está pidiendo que me ponga a buscar trabajo. Mi prioridad es sanar del ataque. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y ahora tengo que mendigar apoyo de la gente que se supone que me ama incondicionalmente. Actualización final. La semana pasada las cosas se pusieron realmente feas. Me sentía tan ansiosa y frustrada con la falta de apoyo de Clara que empecé a revisar mi correo electrónico antiguo, buscando algo que pudiera usar en mi defensa contra Ethan. Necesitaba demostrarles a todos que él no era la víctima pasiva que pretendía ser. Y entonces, encontré un viejo documento que firmamos hace 4 años, cuando compramos el departamento. Era un acuerdo de copropiedad y una cláusula de inversión que, según Ethan en ese momento, era solo un tecnicismo burocrático para la hipoteca. Nunca lo leí de cerca, confiando ciegamente en él, como el estúpido que era yo. El giro es devastador. Ethan no solo terminó la relación con esa humillación pública, sino que me ha despojado de casi todo. El acuerdo que firmamos establecía que, en caso de traición probada y daño moral significativo, sí, incluyó una cláusula tan retorcida, la liquidación de nuestra inversión conjunta se realizaría inmediatamente, y él tendría derecho prioritario a comprarme mi parte a un valor base, muy por debajo del mercado actual, con el argumento de cubrir el daño a su reputación. Él había estado planeando esto desde hace mucho tiempo. El martes recibí un correo de su abogado, un documento frío y legal que indicaba que el departamento ya había sido vendido. Ethan liquidó la inversión de la que yo había aportado más del 60%, y me han transferido una suma ridícula que apenas cubre 3 meses de alquiler en una pocilga. Descubrí que el dinero que usó para comprarme fue mi propia inversión inicial. No fue una trampa por despecho o por amor herido, fue una maniobra financiera calculada para robarme. Me doy cuenta ahora de que él no es un crítico constante, es un tiburón financiero con una crueldad que va más allá de lo personal. Clara, al ver mi colapso nervioso y al escuchar los detalles legales, finalmente se asustó. Me dijo que necesitaba salir de su casa inmediatamente,
que no podía involucrarse en una batalla legal y emocional de esta magnitud. Mi propio miedo a que me vieran con Leo en un motel había sido una broma comparada con esta destrucción económica total. Elara, la mujer que solo buscaba unos cuantos amigos sensibles, ha sido arruinada. Ethan me dejó sin casa, sin dinero y sin familia. Ahora estoy sola, buscando un pequeño apartamento temporal, procesando el hecho de que la escena del motel no fue el castigo, sino la demostración de poder. Él necesitaba que mis padres fueran testigos para consolidar la narrativa del daño moral significativo y ejecutar legalmente la cláusula. Su plan era perfecto, quirúrgico y sociópata. La gente puede seguir juzgándome por el perfil de Tinder, pero yo no veo a una mujer infiel. Veo a una víctima de fraude, una persona que fue manipulada para caer en una trampa legal y financiera bajo la apariencia de una crisis romántica. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y él respondió robándome el futuro que pensábamos construir. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 8888. Aquí es donde la historia se vuelve oscura, pero tu reacción sigue siendo la misma. En lugar de aceptar que fuiste negligente al firmar documentos cruciales sin leerlos, algo que te convierte en una socia comercial irresponsable, no una víctima inocente, inmediatamente saltas a la conclusión de que Ethan es un sociópata financiero, y que la traición fue un mero pretexto para el robo. Tu incapacidad para asumir la culpa de la infidelidad se ha transformado en una incapacidad para asumir la culpa de tu propia ceguera legal. La cláusula era inmoral, sí, pero firmaste. La única persona que te engañó para entrar en el motel fuiste tú misma al abrir el perfil de Tinder. Te concentras en la crueldad de la consecuencia, ignorando por completo la gravedad de la causa. Usuario anónimo 7401. Es un gran plot twist y sí, la maniobra de Ethan es cruel y extremadamente desleal en términos de pareja. Pero Elara, tienes que enfrentar la verdad, el daño moral significativo ocurrió porque estabas dispuesta a traicionarlo activamente. Si el documento existía, y tú sabías que existía una cláusula de esa magnitud, ¿por qué no tomaste las precauciones necesarias? ¿Por qué escalaste tu búsqueda de validación a un encuentro en un motel? Él no te robó. Él ejecutó una cláusula legal que tú validaste con tu firma y que activaste con tu conducta. Ahora, Clara te ha echado por ser tóxica y no por el miedo a un sociópata. Estás sola porque sigues priorizando tu autojustificación sobre cualquier intento genuino de reparación. Usuario anónimo 1121. Este final es el espejo perfecto de tu negación. Ahora que enfrentas consecuencias reales, pérdida de dinero y hogar, de repente el perfil de Tinder y el motel son un mero pretexto y una cortina de humo. La realidad es que ambas cosas son verdad, fuiste una infiel en potencia y fuiste víctima de una trampa financiera. Pero en tu mente, la segunda niega la primera. Tú le diste la munición, Tinder, y luego le diste el blanco, el motel. Ethan fue metódico y ruin, pero fuiste tú quien se puso en la posición para ser arruinada. Te arruinaste a ti misma al no leer el contrato y al traicionar la confianza de tu pareja. No hay sociópata que pueda operar sin el permiso tácito de su víctima. Respuesta de OP, Elara. Ustedes son absurdamente simplistas. ¿Creen de verdad que un hombre que te critica constantemente y que te desvalora te haría firmar un documento complejo para protegerte a ti? Claro que me aseguró que era un tecnicismo. Me estaba preparando para la caída desde el inicio. Y sí, la infidelidad es el pretexto. Mi error fue solo abrir el perfil de Tinder, la catástrofe fue firmar con un monstruo legal. En lugar de empatizar con mi ruina total, me juzgan por no leer la letra pequeña. Es fácil para ustedes decir que me arruiné a mí misma, pero la verdad es que él me condujo sistemáticamente a esa posición. Si yo no hubiera estado emocionalmente destrozada por él, nunca habría buscado a Leo. Al final, yo solo estaba tratando de llenar el vacío que él creó, y él aprovechó mi desesperación para robarme hasta el último centavo. Es la prueba de que él siempre fue el malo.